tener un tiempo en el que, ya sea cantando u orando, podemos acercarnos a Dios y podemos decirle, purifícame, Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos ser purificados? ¿Por qué será? Es porque muchas veces andamos un poco contaminados, ¿verdad? Y es interesante, pero no es exactamente que nos contaminamos por fuera, sino que desde dentro nos vamos contaminando y eso perjudica nuestra vida espiritual. Pero qué bueno que podemos tenerlo a Dios, a quien nos acercamos. Y hace un rato escuchamos esa lectura que dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios quiso amarnos. ¿Saben? Nosotros no nos acercamos a Dios porque nos merezcamos su amor. Es por el contrario. Nosotros no lo merecemos y sin embargo Dios nos amó. Y estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Ahora, ¿se sienten seguros ustedes? Porque piensen en esto, ustedes son de los que cierran con llave la puerta de la casa cuando se van a acostar, cierran con llave. ¿Por qué? Para sentirse seguro, para que ninguna persona no invitada venga y abra la puerta y se meta. Porque no queremos que pase eso, nosotros somos vulnerables cuando dormimos. Entonces, queremos sentirnos seguros. Y de la misma manera en todas las circunstancias. Yo no sé si alguna vez han hecho un viaje a las montañas. Nosotros hemos estado por las montañas y en algunas zonas turísticas de las montañas tienen de esos puentes que son transparentes. Y uno se sube ahí y uno mira hacia abajo y ¡piu! Se ve el fondo, el abismo. ¿Y qué pasa con nuestro interior cuando experimentamos eso? Pues nos sentimos un poco inseguros. No es lo mismo caminar por aquí que caminar por el puente transparente, porque te sientes inseguro. Hay una necesidad interna de seguridad en cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos sentirnos seguros para transitar en paz por la vida. ¿Entiendes que tienes esta necesidad? Ahora, ¿saben? Así como tenemos necesidad de seguridad en cuanto a lo material, también tenemos necesidad de seguridad espiritual. ¿Tienes seguridad espiritual tú? Porque la pregunta más o menos es esta. Si esta tarde viene Jesús, ¿a dónde vas tú? Ay, ay, ay. No respondan, por favor, tranquilo. Pero cada uno de nosotros tiene que hacerse esta pregunta. Y tiene que saber responderla. Si esta tarde levantas los ojos al cielo y lo ves al Hijo del Hombre viniendo, ¿dónde vas tú? Necesitamos seguridad espiritual. Y si no es que Cristo Jesús viene hoy, pero si nos toca partir hoy. Ninguno de nosotros tiene garantida la vida por la próxima media hora. Cualquiera de nosotros puede partir a la presencia del Señor en cualquier momento. La única condición para la muerte es estar vivo. No le deseo la muerte a ninguno de ustedes, sépanlo, ténganlo claro, pero cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, tiene que buscar la seguridad espiritual. Tienes que tener la seguridad espiritual. Y nosotros podemos decir, bueno, yo he creído en Cristo Jesús, por eso estoy en la iglesia, ¿saben? Vine a la iglesia porque creo en Cristo Jesús y justamente en Él es que busco seguridad espiritual. Bueno, muy bien. El Señor ha querido que nosotros tengamos verdadera seguridad espiritual y para eso Él en su palabra ha querido revelarnos cuáles son las condiciones de la vida, qué es lo que uno tiene que tener en su vida para tener la seguridad espiritual. Y en eso vamos a reflexionar. Así que, amados hermanos, colóquense el casco, pónganse listos, porque la palabra del Señor va a tocar fibras sensibles de nuestro ser, pero a las que tenemos que prestar muchísima atención. Voy a estar leyendo en la palabra del Señor, en la primera carta de Juan,
capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. En principio vamos a leer los versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya casi me quedo sin palabras. La palabra del Señor lo dice todo. Pero fíjense que este pasaje de la Biblia comienza con algo que incluso nosotros citamos de vez en cuando como algo tan importante para nosotros. Porque en el versículo 1 dice, hijitos míos, además nos lo dice con tanto cariño, hijitos míos. A mí me asombra Juan porque nos dice hijitos míos y luego nos da un... Bueno, pero con tanto afecto, con tanto cariño, nos dice, hijitos míos, les estoy escribiendo. ¿Saben por qué les estoy escribiendo? Para que ustedes no pequen. O sea, Juan está escribiéndonos, vamos a incluirnos a nosotros, para que nosotros no pequemos. Es una palabra que nos anima a vivir como a Dios le agrada. Ahora, ustedes reconocen que hay veces que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Reconocen que a veces pensamos cosas que a Dios no le agradan. O que decimos cosas que a veces a Dios no le agradan. Entonces Juan quiere animarnos y quiere decirnos, muchachos, no pequen. O sea, procuren vivir vidas que agraden a Dios. Espero que esa sea la intención de cada uno de nosotros. No solamente congregarnos, no solamente venir a la iglesia y cantar alabanzas, sino que a lo largo de cada uno de nuestros días nosotros podamos buscar vivir una vida que a Dios le agrade. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hijitos, les escribo para que no pequen. Pero enseguida agrega esto, sabiendo lo que hay en el corazón humano y conociendo que su audiencia iba a decir, wow, ya estoy fuera porque yo ya pequé. Enseguida dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Wow, qué bueno. Nosotros tenemos el mejor abogado defensor de toda la historia y de todo el universo. Que cuando se trata de defender nuestra causa, cuando pueda venir el acusador, el fiscal, y decir, este es culpable porque hizo dijo esto, pensó esto, en esas ocasiones se levanta Cristo Jesús y va a decir, Él creyó en mí. Y yo pagué con mi sangre en la cruz del Calvario el castigo que se merecía esta persona. Por eso somos perdonados. Por eso es que nos alegra tanto venir y decir, tenemos un abogado. Si alguno hubiere pecado, dice Juan, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante que lo llama así, siendo que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, no había cometido ningún delito. Él fue, es y será justo. Él es el justo. Y cuando fue a la cruz, fue cargando con mi culpa y con la culpa de cada uno de nosotros. Entonces es una maravilla esto, de tener este abogado delante del Padre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, ¿saben cuál es el problema con esta revelación? Hay veces que nosotros podemos llegar a tomar livianamente ciertas áreas de nuestra vida, porque, bueno, ya tenemos el abogado, ¿verdad? Y hay veces que minimizamos
la importancia de los errores que cometemos, porque bueno, igual Jesús me perdona. Igual Jesús es mi abogado, entonces vamos y salimos de aquí y alguien nos pregunta algo y no nos conviene decir lo que es, entonces mentimos y seguimos adelante. Y, bueno, ya tú sabes, Señor, tú me perdonas. Ni siquiera confesamos a veces nuestros pecados, como la propia carta de Juan nos enseña. Minimizamos el problema. Claro, como tengo el mejor abogado, el pastor dijo en la iglesia que tenemos el mejor abogado de toda la historia y de todo el universo, entonces, adelante. Cuidado, hermanos. Hay veces que podemos tomar esto como un permiso para pecar. Y justamente Juan nos acaba de decir, hijitos, les estoy escribiendo para que no pequen. Pero Él trae esta palabra de consuelo porque sí tenemos un abogado y sí encontramos perdón en Él. Y cuando venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, dice en el capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Como cantábamos, para purificarnos. Entonces, es una maravillosa noticia el hecho de que tengamos a Jesús de abogado, pero cuidado. No nos descuidemos. Y esta palabra que trae en este pasaje nos la dice justamente para que nosotros prestemos atención y para que nosotros podamos saber exactamente cómo estar seguros espiritualmente. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que se pone delante de Dios para que nosotros lleguemos a ser agradables a Él. ¿Sabes? Nosotros no somos del agrado de Dios por nuestras acciones o por nuestros méritos o por qué bonitos que somos. Nosotros le caemos a Dios en agrado porque Jesús ha sido nuestra propiciación. Porque hemos creído en el Hijo de Dios y hemos recibido de Él el perdón. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto, miren aquí, versículos 1 y 2 venían tan maravillosos. Y aquí es donde viene un poco la complicación. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. A ver si podemos guardar este concepto en nuestro corazón y en nuestra memoria. A ver si entendemos esto. Saber que nosotros le conocemos a Dios es la garantía de nuestra salvación. Si tú le conoces a Dios, Cristo Jesús viene esta tarde y nosotros nos vamos con Él. Si no le conoces, ¿sabes lo que pasa, verdad? Ni hace falta que lo diga. Entonces, esta cuestión de conocerlo, de conocer a Dios, es tremendamente importante. Ahora, lo que está diciéndonos Juan aquí es cuál es la garantía, cuál es la manifestación, cuál es la muestra de que nosotros verdaderamente le conocemos. ¿Y te diste cuenta cuál es? Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan nos acaba de decir que en Cristo Jesús hay perdón, que Él es nuestro abogado, que Él es el que nos restaura, Él es nuestra propiciación. Pero lo que está diciendo es también que aquellas personas que caminan con Él en su vida manifiestan obediencia. Ustedes saben que para muchas personas la cuestión de la obediencia no es muy popular. Parece que los obedientes, yo no soy esclavo de nadie, a mí que no me vengan a dar órdenes, ¿verdad? Es una cuestión de orgullo personal. Sin embargo, delante del que todo lo puede, cada uno de nosotros tiene que inclinarse. Y tenemos que reconocer que el único que sabe exactamente lo que nos conviene, el único que sabe exactamente lo que nos hace bien, es nuestro Dios creador, aquel que envió a su Hijo para salvarnos. Él es el que sabe qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces esto es tremendamente importante. ¿Cómo hacemos para saber si estamos seguros?
Aquí está una fuente de la seguridad. Si guardamos sus mandamientos. Ah, bueno. ¿Y tú? ¿Estás guardando sus mandamientos? Hermano, hay veces que ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos de Él. ¿Se acuerdan que hay un libro bien bonito al que hay que sacarle el polvo y hay que leerlo? Y hay que establecer la disciplina. Estuvieron hablando de disciplina en el estudio bíblico de esta mañana, por eso lo menciono. Hay que establecer la disciplina de apegarse a la palabra del Señor cada día, porque en ella encontramos no solamente sus promesas, sino también sus mandamientos y aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, tú puedes con humildad delante de Dios en algunos momentos venir y decir, Señor, estoy haciendo esto para guardar tu mandato, para obedecerte. Aquellos que conocen al Señor son personas que andan en obediencia. Y miren cómo lo enfatiza. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es bien enfático, Juan. Quiere que nos quede muy claro esto. Acaba de decirnos, el que lo conoce va a guardar sus mandamientos, pero el que dice, miren la diferencia entre lo que uno habla y lo que luego uno hace. El que dice, yo le conozco, pero luego sale por ahí y no guarda sus mandamientos, ¿saben qué es? No te gusta que te llamen así, ¿verdad? Mentiroso. Hay veces que hemos caído en la mentira, hermanos. Pero gracias a Dios que podemos volver a Él y en Cristo Jesús confesarle nuestros malos caminos y encontrar perdón en Él. Pero lo que nos está indicando este pasaje es que tenemos que procurar tener una vida en la que consciente y deliberadamente nosotros decidimos obedecer al Señor. Tengo que ver, a ver, ¿qué es lo que el Señor me manda? Están haciendo bien hoy, hermanos. El Señor nos manda a congregarnos. No dejen de congregarse, dice en Hebreos. Y todavía dice, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que fallaban en eso. Estamos obedeciendo, gracias al Señor. Qué bueno. Pero hay otros mandatos también que tenemos que cumplir. Y hay algunos mandatos que parece que, bueno, todo el mundo lo hace y parece que no causa demasiado problema. No. El que dice conocer a Dios, pero luego no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y todavía lo reafirma Juan. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que es fundamento de nuestra vida es el amor de Dios. ¿Qué seríamos nosotros si Dios no nos amara? Ahora, nosotros a veces tomamos el amor de Dios como, bueno, ya que Dios me ama, Él no me va a castigar mucho si yo... No, cuidado. El amor de Dios se perfecciona en aquellos que guardan su palabra. Es por eso que tú tienes que salir de este lugar proponiéndote, voy a guardar la palabra del Señor. Voy a mirar lo que dice la palabra del Señor y voy a tratar de cumplirlo. Si mi Dios me dice que tengo que dar, voy a dar. Si mi Dios me dice que tengo que ir, voy a ir. Si mi Dios me dice que tengo que evitar tal cosa, lo voy a evitar. Tenemos que proponernos agradar a Dios de esta manera. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¡Wow! No sé cómo les queda ese desafío, pero a mí me golpea duramente, porque se está refiriendo a Jesús. El que dice que anda con Él tiene que andar como Jesús anduvo. Y yo comparo mi vida con la vida de Jesús y nosotros sabemos, ¿verdad? No hay ni punto de comparación. Sin embargo, el Señor
quiso ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, para que nosotros podamos vivir la vida que realmente nos conviene vivir, aquella vida en la que vamos a vivir conforme a los propósitos que tenemos que vivir y aquella vida en la que nosotros vamos a alegrarnos en dar el fruto que tenemos que dar. Entonces, necesitamos proponernos esto. Ahora, quiero ir un poquito más adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Por favor, acompáñenme en esta lectura. Sean pacientes conmigo, que es un poquito largo, pero quiero que estas palabras queden en nuestro corazón. Dice versículo 7 en adelante: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las palabras del Señor siempre me dejan sin aliento, hermanos. Es tan claro lo que habla, que muchas veces no hace falta demasiada explicación, pero el Señor quiere que nosotros reflexionemos seriamente en cuanto a esto. Nos acaba de decir, si realmente le conoces al Señor, si tú dices que le conoces, tienes que vivir de acuerdo a eso que dices. Tienes que andar como Él anduvo, tienes que obedecer sus mandamientos. E inmediatamente viene y nos dice, bueno, ya que estamos hablando de mandamientos, hermanos, les voy a dar un mandamiento nuevo. Y hace toda una historia de si era antiguo o nuevo el mandamiento. Hace este juego de palabras porque Jesús había dicho estas palabras hablando del mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Palabras de Jesús. Juan capítulo 13. Juan las recordaba literalmente estas palabras y por eso cuando llega este momento de decirnos esto, nos lo va a decir con las palabras de Jesús. Miren, les voy a decir un mandamiento nuevo. En realidad es un mandamiento que viene desde el principio de la historia. Tenemos que amarnos. Sin embargo, Jesús y Juan, imitándole, lo presenta como el mandamiento nuevo. Así que quiero compartirte un mandamiento nuevo, mi hermano querido. Es el mandamiento antiguo, pero vamos a tomarlo como nuevo. Versículo 9. El que dice que está en luz. Otra vez, la diferencia entre decir y hacer. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Tú estás en la luz o en la oscuridad?
Porque, por favor, ten a bien mirar alrededor. Esos son tus hermanos y tus hermanas. Y cuéntenme a mí. Hello, yo también. Somos hermanos y hermanas. Si nosotros decimos que estamos en la luz, pero aborrecemos a alguno de nuestros hermanos, entonces estamos a oscuras todavía. ¿Será importante que nos amemos o no? ¿Saben cuál es la versión que yo conozco en la mayoría de las iglesias en las que he estado? Nos portamos todos bien, miramos hacia el frente cuando estamos en el servicio, cantamos las canciones cuando cantan y luego salimos de acá y nos importa nada la vida del otro. ¿Y quieren que les diga una cosa? Eso no se llama amar. Así como vamos al cine, bueno, hoy en día ya no se trata tanto de ir al cine, pero íbamos al cine, nos sentábamos en una butaca, teníamos 2 butacas allí, a una persona no lo conocimos, no supimos quién es, no sabíamos qué le dolía, nada. Nos levantamos y nos fuimos y ya. Hay veces que hacemos lo mismo en la iglesia. ¿Saben? Nosotros tratamos de tener actividades como las que tenemos, no solo el servicio. Tenemos el tiempo de estudio bíblico, donde tratamos de interactuar, donde compartimos lo que sentimos y lo que aprendemos de la palabra. Hay veces que tenemos actividades de compañerismo donde ¿saben qué hacemos? Comemos juntos. No podemos el domingo que viene, pero el domingo siguiente los vamos a invitar a compartir el almuerzo acá. Pero hay veces que uno dice, ay, pero ¿qué tiene de espiritual? Comer juntos los hermanos, ¿saben qué? Tiene de espiritual que el Señor nos mandó, que nos amemos. Y para amarnos tenemos que conocernos. Y para amarnos tenemos que acercarnos unos a otros. ¿Ustedes son conscientes de que la palabra del Señor dice que con nuestros hermanos tendríamos que ser capaces de hasta confesarles nuestros pecados? Hay veces que tus hermanos no conocen ni siquiera tu número telefónico, mucho menos van a conocer tus pecados. Tenemos que amarnos, hermanos. Tenemos que amarnos. Si alguno dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ¿qué es lo que le pasa? Está a oscuras, está en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿No quieren ustedes ser de esto? Yo quiero que el versículo 10 me esté hablando de mí. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esa versión de que yo no me llevo mal con nadie no alcanza. Amar va más allá de no llevarse mal con la gente. Hermanos, hay veces en que estamos sentados aquí y el que está al lado, el que está adelante, el que está atrás, no sabe que tú estás pasando un momento horrible. Tienes que acercarte a alguien y compartir. Hay veces que estás necesitando un abrazo. Justamente, los que son parte de tu familia espiritual son los más apropiados para darte el abrazo que necesitas. Necesitamos generar este ambiente de amor. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Miren cómo se pone enfático el hermano Juan. Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo enfatiza? ¿Ustedes se dan cuenta que la oscuridad nos puede cegar? Tenemos que correr de la oscuridad, hermanos. El Señor en su palabra nos está indicando el camino de la luz. Y el camino de la luz es un camino de obediencia, como acabamos de leer antes, y un camino de amor, donde generamos relaciones de verdadera profundidad con las personas que creen en Jesús como nosotros creemos. Es por eso que es necesaria la comunión de los hijos de Dios. Voy a pasar un poco rápido por los elogios que el Señor nos deja en los versículos siguientes, ¿verdad?
Otra vez, hijitos, les escribo a ustedes porque han sido perdonados por su nombre, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, les escribo jóvenes porque han vencido al maligno. Aquí en estos pasajes aparece toda una serie de elogios de lo que Dios hace en nosotros. Qué maravilla que es conocer al que es desde el principio. Qué maravilla es poder conocer al Señor. Es algo tremendo. Qué maravilla es vencer al maligno. ¿Se dan cuenta que Juan no ignora que hay una lucha espiritual, verdad? La menciona. Pero aquellos que creen en Jesús encuentran victoria en la guerra espiritual, al punto que el maligno no les toca, para la gloria de Dios. Entonces, estos somos nosotros. No voy a enfatizar demasiado esta reiteración que hace Juan de esto, pero quiero recordarles estas palabras que estoy casi seguro que la mayoría de ustedes conocen bastante bien. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ustedes están observando que la palabra del Señor, por un lado, nos indica a quién tenemos que amar y por otro lado nos dice qué es lo que no tenemos que amar. Es bien claro. Ahora, ¿qué es esto del mundo? ¿Será que no tenemos que amar el planeta? Porque la palabra mundo para nosotros se refiere al planeta Tierra, es el mundo en el que vivimos. Bueno, no. Está hablando del sistema en el que vivimos. Nosotros vivimos en el sistema del mundo. Este sistema que tiene naciones, que tiene gobernantes, que tiene leyes, que tiene economía. Vivimos en este sistema. No tenemos que amar el sistema ni las cosas que hay en él. Tendrían que recordarnos esto cada vez que nosotros entramos a Target, por ejemplo. Porque yo leí ahí los deseos de los ojos. Ay, hay veces que yo entro a la tienda y... Y más todavía, les cuento que hay una aplicación que uno tiene en el teléfono y un sitio web que se llama Amazon, ninguno de ustedes lo conoce, que uno hace una pequeña búsqueda ahí, ¡ay, los deseos de los ojos! Fácilmente nosotros nos podemos enamorar de cosas y pueden llegar a ser la motivación de nuestra vida y pueden llegar a ser aquello para lo que vivimos. Y tal vez en algún momento descubrimos que no nos alcanza la economía para comprar aquel carro maravilloso que llenó nuestros ojos y que nos encantó. Y entonces vamos a trabajar más duro hasta que podamos. Tan duro que hay veces que ni siquiera para Dios tenemos tiempo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuchen, ¿se dan cuenta de la coincidencia de lo que está hablando Juan? El que guarda sus mandamientos, el amor del Padre permanece en él. El que no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ese es el que permanece en el amor del Padre. Tú quieres que el amor del Padre permanezca en ti. Tú quieres ser cubierto por el amor del Padre. Por eso tenemos que tener cuidado de cuáles son las cosas que verdaderamente valoramos, cuáles son las cosas por las que vivimos. Tenemos que definir decididamente cuál es la motivación de nuestra vida. Y si la motivación de nuestra vida es $100, estamos a oscuras. Pero si la motivación de nuestra vida es Cristo Jesús que nos viene a buscar pronto, entonces estamos en la luz. Y muchas veces estos van a tomar destinos opuestos.
A veces vamos a tener que andar con un carrito mucho más humilde o con calzado que no tiene marca. Pero vamos a tener que desprendernos de nuestro amor por las cosas con tal de seguirlo a Jesús. Tenemos que permanecer en el amor de Él. ¿Cuáles son esos amores? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, esas ganas que nos dan de hacer tal o cual cosa. Los deseos de los ojos, eso que nos da ganas de tener. La vanagloria de la vida es cuando nos queremos sentir mejores que el otro. Queremos enaltecernos de alguna manera a nosotros mismos. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y saben qué es lo que pasa con el mundo? Este mundo en el que vivimos tiene fecha de caducidad. Va a terminarse. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece hasta el 2027. No dice eso, ¿verdad? Permanece para siempre. No es un error en la Escritura. El Señor verdaderamente nos ha prometido vida eterna, vida para siempre. Nosotros estamos viviendo en este sistema en el que nos acostumbramos a que la vida tiene su límite, a que hay cierto periodo de tiempo en el que vivimos y luego se termina. Pero el Señor nos ha prometido vida eterna. Si vamos a tener esa vida eterna, tenemos que asegurarnos de andar en obediencia al Señor. Si vamos a ser cubiertos por el amor de Dios que nos lleva a vida eterna, vamos a tener que mirar alrededor y preocuparnos por los hijos de Dios, que son nuestros hermanos y hermanas. El que dice que le conoce pero aborrece a su hermano, está a oscuras, está en tinieblas. Si vamos a dejarnos cubrir por el amor de Dios, vamos a tener que elegir no apegarnos a las cosas que están en este mundo, sino que vamos a tener que amar a Dios. Vamos a tener que procurar, buscar agradando al Señor en todo lo que hacemos. Entonces, estas son las pistas que nosotros recibimos para nuestra seguridad espiritual. La seguridad espiritual de nosotros no depende de que nosotros hayamos aprendido 3 o 4 versículos bíblicos. No depende de que nosotros, vengamos a la iglesia de vez en cuando, entonces ya estoy bien con el Señor. No. Nuestra seguridad espiritual depende de esto. Es lo que nos está diciendo. Nuestra seguridad espiritual depende de que nosotros nos propongamos efectiva y prácticamente andar en obediencia al Señor, amar a nuestros hermanos y dedicarnos a seguirle a Él y no andar detrás de las cosas de este mundo. Hermanos, nosotros estamos de pasada por aquí. Nuestro hogar no está en la casa en que vivimos, no está en este lugar, nuestro hogar está allá arriba. En la presencia del Señor, donde Jesús se lo ve cara a cara y donde nosotros mismos vivimos una existencia en la que no hay tristeza, en la que no hay lágrimas, en la que no hay preocupación. Entonces, ya que el Señor nos ofrece algo tan importante, nosotros tenemos que procurar apropiarnos de esta seguridad que Él nos quiere dar. Si quieres caminar lo que te queda de tu vida en una forma segura, tienes que salir de este lugar proponiéndote andar en obediencia al Señor, proponiéndote amar a tus hermanos y proponiéndote no amar al mundo, sino amarlo a Él y procurar andar conforme a su voluntad, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé qué es lo que sienten ustedes con respecto a estas palabras. Yo a cada uno de estos versículos casi haría un cuadro para poner en las paredes de mi casa. Si fuera por mí, las paredes de mi casa estarían cubiertas de estos recordatorios de lo que Dios quiere para nosotros. Pero copien uno de estos y pónganlo ahí en el refri. Péguenlo ahí, o en el espejo del baño, donde sea,
para recordar esto, porque el Señor quiere que nosotros no solamente hayamos escuchado, no solamente lo recordemos, sino que vivamos conforme a esta palabra. Así que proponte salir de aquí para andar en obediencia, para amar a tus hermanos y para amar al Señor en vez de amar al mundo. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos esa vida diferente en la que vamos a dar fruto para su honra y para su gloria, y en la que le vamos a agradar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por haber estado dispuesto a pagar el precio por nosotros, Señor. Señor, qué bueno que es saber que cuando hemos pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, quien defiende nuestra causa y que no solo nos defiende, sino que se entregó a sí mismo en aquella cruz para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Te damos gracias por ese amor tan grande, Señor. Y ante ese amor, al recibir de ese amor tan grande, que atraviesa todas las barreras, que va más allá de todo lo que nosotros podríamos haber hecho en la vida, al recibir tu amor, Señor, solo podemos responderte con nuestra gratitud y solo podemos responderte escuchando tu voz para vivir como tú nos dices que vivamos. Señor, ya queremos dejar de vivir como a nosotros se nos ocurre. Queremos vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros como tú nos mandaste. Y Padre, que en esto encontremos la seguridad de nuestra salvación. Que nuestra seguridad eterna se manifieste en el estilo de vida que nosotros elegimos delante de ti. Edifícanos, Señor, como quieres hacerlo. Señor, aquellas cosas en las que necesitemos cambiar. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo para que tomemos las decisiones que tú quieres que tomemos. Señor, sigue obrando en nosotros, obra en la familia de cada uno, obra en el hogar de cada uno. Y por favor, ayúdanos a ser tus instrumentos para que otros también se encuentren contigo y encuentren la salvación. Padre, que tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo que pudiste venir. Gracias. Que son los anuncios para esta semana. El miércoles tenemos estudio bíblico a las 6 de la tarde, aquí en el salón de abajo. Si alguien quiere disponer de su casa, pues se los vamos a agradecer y estar ahí conviviendo y compartiendo la palabra del Señor. El viernes tenemos servicio de oración a las 6 de la tarde, igualmente en la parte de allá abajo. Y el domingo tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana, a las 10:15, servicio general. No sé si va a haber almuerzo para este domingo. No. El siguiente. El siguiente. Este no, el próximo. El otro, sí. Sí, el servicio va a ser diferente este domingo que viene. Están celebrando 30 años de ministerio del pastor principal de la iglesia, el hermano Joe. Entonces, después del estudio bíblico, nos vamos a ir a celebrar con ellos. Y al terminar el servicio estamos todos invitados a una comida de toda la iglesia en el gym. Ok, entonces no vamos a comer nosotros como grupito, pero vamos a comer con todos los hermanos. No, correcto, entonces no falten para estar conviviendo entre hermanos y en familia en Cristo. Que Dios me los bendiga. Amén.